En nombre de ICOMOS Uruguay les damos la bienvenida para esta tercera sesión de Miércoles de Patrimonio, en este caso Patrimonio en Riesgo, sus desafíos. Y hoy contamos con una querida presencia del otro lado del charco, del Río de la Plata, el arquitecto Mauro García, un especialista en cambio climático. We know we have some people that speak English. The conference will be in Spanish, but anyhow, if you have any question or something, you just let us know by the chat. En nombre, les decía, de ICOMOS Uruguay, estamos realizando todas estas conferencias de sensibilización, de acercamiento. Sabemos que tenemos... Hoy les decía que ICOMOS Uruguay está finalizando este segundo ciclo de conferencias y los queremos invitar a aquellos que quieran sumarse a nuestra red, pertenecer a ICOMOS Uruguay, y decirles que nuestra asociación, de acuerdo al Estatuto 6, y cuando convoca a aquellas personas físicas que quieran pertenecer a ICOMOS Uruguay, aquellos que tengan notoria integridad profesional, que residen legalmente aquí en Uruguay y que sean reconocidos como competentes en materia de salvaguarda y puesta en valor de monumentos, conjuntos y sitios. Sabemos que hoy la noción de patrimonio es mucho más abarcadora y se habla de que una serie de tipologías que comprende centros urbanos, sitios arqueológicos, patrimonio industrial, paisajes culturales y rutas del patrimonio, entre otros. Así que si ustedes se sienten y quieren ser parte de ICOMOS Uruguay, con mucho gusto nosotros vamos a recepcionar sus solicitudes. También decirles a ustedes que nosotros contamos con un libro, Monumentos y Sitios de Uruguay. Allí tienen el mail si quieren solicitar el libro. Este libro lo hicimos con mucho esfuerzo. Hay muchos colegas que han intervenido en la redacción de este libro. Se hizo en el año 2019 y como ustedes pueden ver en el índice, es de lo más variado. Se encuentra en español, los abstracts están en inglés y también está colgado los abstracts en la página internacional de ICOMOS. También decirles que estas conferencias quedan grabadas y son subidas a nuestro canal institucional de YouTube, ICOMOS Uruguay, lo encuentran en línea. Hoy vamos a estar hablando de cambio climático. Uruguay específicamente no ha abordado la temática en forma, digamos, sostenida, y por eso nos interesaba mucho, siendo que este año el Congreso o el Simposio Científico Internacional de ICOMOS va a versar sobre cambio climático y sobre patrimonio vivo. Entonces, decirles y compartir con ustedes que en la página de ICOMOS Internacional ustedes pueden ver los distintos grupos de trabajo que están desarrollando sus actividades, entre los cuales se encuentra Cambio Climático, que está trabajando muy intensamente desde hace muchos años. Esto los llevó a ellos a redactar un informe del futuro de nuestro pasado. Lo hicieron en el año 2019, se presentó en Azerbaiyán en el momento de la 43 sesión del Comité del Patrimonio Mundial, y en este informe, más que nada, se dan a conocer una serie de consideraciones fundamentales del patrimonio cultural, donde se entrecruzan de alguna manera con el Acuerdo de París en lo relativo al clima. El informe concluye que de alguna forma también se tiene que actualizar las formas de abordaje y las formas de gestión del patrimonio. Y de allí se pone el énfasis en los enfoques, en los nuevos enfoques multidisciplinarios, donde se entrecruzan disciplinas tales como la documentación del patrimonio, la reducción del riesgo de desastres, la evaluación de la vulnerabilidad, de la conservación, la educación, la capacitación, y además de la manera en que los sitios del patrimonio son presentados a los visitantes. En esta última, no menos importante, yo siempre hago especial hincapié en la educación. Es allí, de alguna forma, donde prepararemos a las nuevas generaciones para comprender y dar cuenta de la conservación del patrimonio. Quisiéramos ahora compartir, como hacemos siempre en las sesiones, un pequeño video a sugerencia de nuestro ponente del día de hoy,
que se hizo en ocasión del Foro de Patrimonio Sustentable en el 2020, adaptación y mitigación basadas en el patrimonio. Red Patrimonio Climático tiene como objetivo unir a diversos actores del espectro de las artes, la cultura y el patrimonio como parte del movimiento de acción climática. El INISAT, Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, Hábitat, Patrimonio, Tecnología, surge como una oportunidad para propiciar y contribuir con la recuperación y afirmación de nuestra identidad a partir de la revalorización de nuestros bienes patrimoniales. Consciente de los impactos generados por el cambio climático sobre las comunidades y sobre su patrimonio, desde ICOMOS Argentina hemos desarrollado distintas actividades para compartir diversas experiencias relacionadas a la protección, la conservación, la restauración y la sostenibilidad del patrimonio cultural. Climate action can no longer afford, particularly in these times of a global pandemic, to be single issue solutioned. Rather, we need to combine our resources, our talents, our traditional cultural knowledge, our modern technology, and bring non-traditional partners into the conversation for greater climate ambition. Necesitamos encontrar y consensuar los fundamentos de una ética ecológica planetaria que nos guíen en nuestras respuestas y aplicar una mirada ecológica integral con sus componentes ambientales, económicos, sociales y culturales al transitar las mismas. De este modo tendremos mejores chances de acercarnos al logro del bien común y a la salvaguarda de toda la vida y del ambiente que la sustenta. As heritage professionals, when we look for solutions to the challenges of climate change, we must adapt our own approaches and look not for perhaps reaching for traditional hard engineering solutions, but looking for sustainable, low carbon and nature-based solutions. Los museos no somos ajenos al mundo en que vivimos. Nuestro mundo está cambiando día a día. Y ese cambio no es ajeno a nuestro accionar. El cambio climático ha generado estragos irreversibles. Las actividades humanas en pos de un progreso basado en el consumo han favorecido el avance del cambio climático. Aunque sus efectos nos parezcan lejanos e improbables, la realidad es que los padecemos con frecuencia. Climate change constitutes a significant threat, but also fresh impetus to utilize cultural heritage for the purposes of adaptation and to renew appreciation for diverse local cultural identities. Nuestra sociedad de consumo representa una amenaza a los recursos naturales y culturales de nuestro planeta. Uno de los principales problemas que queda por resolver es el impacto que estamos teniendo sobre los elementos patrimoniales. Debemos ser conscientes de nuestra esencia y asumir un rol activo frente a la realidad innegable del cambio climático. Toda pequeña acción cuenta. I invite everybody to get into our boat and row together further, faster together. We can do this.
sin duda que ideas fuertes como una ética ecológica planetaria que debemos estar pensando, y sobre todo el logro del bien común que se menciona, y ese desarrollo sustentable con la baja emisión del carbono que para los nuevos años que se avecinan. Y fundamentalmente el rol activo que tenemos que tener todos, y toda pequeña acción cuenta, y juntos vaya sí que podemos lograrlo. Así que esta es nuestra contribución pequeña para comenzar a hablar de esto desde ICOMOS Uruguay. Y hoy entonces, sin más, quisiera presentarles al arquitecto Mauro García, arquitecto especialista en planeamiento y paisajista y medio ambiente de la Universidad de La Plata, profesor adjunto de Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, también de la misma universidad, investigador en Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, coordinador académico y de educación virtual en la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, miembro de Climate Heritage Network, miembro del International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, Climate Change and Heritage Working Group, ICOMOS, International Scientific Committee on Energy Sustainability and Climate Change, and International Emerging Professionals Working Group. Como un también profesional emergente, has trabajado tremendamente, Mauro, en todo lo que estás desarrollando en Argentina y todo lo que has hecho, ¿no verdad?, con también a nivel de la red internacional. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo por tu experiencia y que compartas con nosotros entonces un poquito de lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Adriana, por la invitación. Es un placer poder compartir algunas de las experiencias que realizamos en estos años con un gran equipo integrado por muchos profesionales de ICOMOS Argentina y una serie de profesionales también de otros países con quienes hemos estado trabajando. Veo inclusive que algunos de los profesionales que aparecen en el tráiler que acabamos de ver están conectados en este webinar, así que posiblemente en la última parte, en el momento de preguntas y respuestas, puedan también compartir su opinión de haber trabajado en este grupo internacional para lograr concientizar un poco a todos sobre los problemas que atañen al patrimonio y al cambio climático. Voy a compartir con ustedes una presentación. En todo caso, me confirman cuando la estén viendo, por favor. Perfectamente. Muchas gracias. Quiero agradecer también a ICOMOS Uruguay por haberme invitado a participar de este ciclo de Patrimonio en Riesgo, y de forma especial a Adriana Cariaga, su actual presidente, por la invitación. En esta presentación vamos a hacer una introducción al concepto de cambio climático y los riesgos a los que se encuentra expuesto el patrimonio cultural. Para comenzar, tenemos que mencionar que en el quinto informe de cambio climático, el IPCC afirma que desde 1950 se han observado cambios en la atmósfera y el océano debido al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. En varios momentos de la presentación vamos a volver a esta cuestión de gases de efecto invernadero, así que es un tema clave. Cambio climático está directamente relacionado con el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. También alerta que estas emisiones continuas de gases de efecto invernadero van a causar un mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático. Esto generará impactos severos, generalizados e irreversibles en los ecosistemas. Para poder mitigar estos efectos del cambio climático, hay que trabajar en dos aspectos que tienen que ver, por un lado, en reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo en implementar medidas de adaptación. Este conjunto de estrategias puede permitir reducir los riesgos asociados. El IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas que evalúa la ciencia relacionada con el cambio climático, publica en 2018 el informe Calentamiento Global de 1,5 grados. En este informe afirman que, a partir de las actividades humanas,
desde la época de la revolución industrial hasta la actualidad, la temperatura ha aumentado aproximadamente 1 grado centígrado. También alertan que es probable que si la cantidad de emisiones se mantiene como hasta ahora, el calentamiento global llegue a 1,5 grados entre 2030 y 2050. Existen una serie de riesgos asociados con este aumento de la temperatura que tienen que ver principalmente con la magnitud del calentamiento, el ritmo de este calentamiento global, la ubicación geográfica de los sitios que estemos analizando, el nivel de desarrollo y vulnerabilidad de sus comunidades, y también tienen que ver con las opciones de adaptación y mitigación que estas comunidades puedan implementar. Los modelos climáticos desarrollados por el IPCC prevén que existen diferencias muy significativas entre la situación climática actual, la que puede darse con un calentamiento global de 1,5 grados, y el escenario que podría llegar a ocurrir si el calentamiento global llega a los 2 grados centígrados. Estas diferencias tienen que ver con el aumento de la temperatura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas, un aumento de los episodios de calor extremo en la mayoría de las regiones, un aumento de las precipitaciones intensas en varias regiones, y un aumento de la probabilidad de sequías y déficit de precipitaciones en algunas regiones. Para poder reducir los impactos del cambio climático, es necesario entonces que se incrementen las acciones que permitan el desarrollo sostenible de las comunidades. Pero, ¿qué es el desarrollo sostenible? Para poder definirlo, debemos hablar primero del concepto de sostenibilidad. Este concepto de sostenibilidad se define como una cualidad de aquello sostenible, que significa que puede mantenerse a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o causar un grave daño al ambiente. Podemos entonces definir el desarrollo sostenible como aquel que responde a las necesidades culturales, sociales, políticas y económicas de la generación actual, sin poner en peligro la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En una primera etapa, entre 1980 y 1990, el desarrollo sostenible integraba las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Pero a partir del siglo XXI, se propone a la cultura como una cuarta dimensión del desarrollo sostenible. Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la comunidad internacional trabaja implementando acciones concretas vinculadas al desarrollo y al medio ambiente. Me voy a referir específicamente a 3 eventos globales, uno de ellos en 1992, que se desarrolló en Río de Janeiro, que fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y uno de sus documentos principales fue la Agenda 21. El segundo evento tiene lugar en el año 2000. La Asamblea General de Naciones Unidas propone los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en el año 2015, como resultado de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas publica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030 propone 17 objetivos de desarrollo sostenible que todos los estados miembros de las Naciones Unidas buscan alcanzar para el año 2030. Por medio de esta agenda se intenta poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. De los 17 objetivos que componen la Agenda 2030, queremos destacar algunos de ellos que se vinculan directamente con el tema de nuestra presentación. Por un lado, el objetivo 11 propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El objetivo 12 busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El objetivo 13 de la Agenda 2030 propone adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo 14 busca conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos. Y finalmente el objetivo 15 busca proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos objetivos tiene una serie de metas que buscan lograr la consecución. Me voy a detener específicamente en la meta 4 del objetivo 11, que propone redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. La incorporación de esta meta en la Agenda 2030 significa un gran avance en la conservación del patrimonio cultural y natural, y a partir de la publicación de este documento internacional, tanto IUCN, ICOMOS, ICROM y otros organismos asociados a UNESCO han trabajado fuertemente en la implementación de la Agenda 2030 en sus respectivos planes. En ese sentido, en 2017, ICOMOS presenta el Plan de Acción, Patrimonio Cultural y Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este documento es una guía para la implementación, tanto a nivel nacional, regional y local, de los objetivos de la Agenda 2030 vinculados con el patrimonio. Y es importante destacar que el patrimonio no se entiende únicamente como los monumentos, sino también como la identidad, la memoria y el sentido del lugar. En ese sentido, el patrimonio tiene un rol fundamental en el proceso de desarrollo de las comunidades, y por eso ICOMOS propone asumir el desafío de conservar este recurso, que es frágil y no renovable, para las generaciones actuales y también para las generaciones futuras. Como mencionaba Adriana al comenzar este webinar, en 2019, el Grupo de Trabajo de ICOMOS de Cambio Climático y Patrimonio publica el informe El futuro de nuestros pasados, participación del patrimonio cultural en la acción climática. Este informe analiza las intersecciones que existen entre patrimonio cultural, cambio climático, desarrollo sostenible, correlaciona las competencias del patrimonio con las prioridades de acción climática, y también estudia medidas de adaptación y mitigación, analiza pérdidas y daños generados por el cambio climático. El informe concluye que es clave conocer de qué forma el cambio climático afecta al patrimonio cultural, y de esta forma se podría aumentar la efectividad de las acciones necesarias para permitir aumentar la resiliencia de las comunidades. El informe indica que el patrimonio cultural se ve afectado por el cambio climático, pero es al mismo tiempo una fuente de resiliencia para las comunidades. En ese sentido, busca avanzar en la comprensión de las dinámicas que existen para aumentar la eficacia de las acciones implementadas a fin de salvaguardar el planeta y al mismo tiempo proteger el patrimonio en el contexto del cambio climático actual. El informe indica que, si bien los sectores de la cultura y el patrimonio son instituciones que cuentan con importante participación en sus comunidades, generalmente no es tan visible la participación de estas en las cuestiones vinculadas con la acción climática. Es importante destacar que este informe incorpora una noción de patrimonio cultural abarcativa, que reconoce las variaciones que existen en los enfoques según distintas culturas y sus sistemas de creencias, y clasifica el patrimonio en 6 tipologías que tienen que ver con patrimonio mueble, recursos arqueológicos, edificios y estructuras, paisajes culturales, patrimonio asociado a comunidades tradicionales y patrimonio inmaterial. El informe está dividido en 2 partes principales. En la primera propone un diálogo entre patrimonio en un marco de cambio climático, y en la segunda parte del documento propone una conversación sobre cambio climático en un marco de patrimonio. Vinculado con esta temática, en diciembre del 2020, durante el 5º aniversario del Acuerdo de París, que se había celebrado en 2015, la 20ª Asamblea General de ICOMOS
aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica. Esta declaración reconoce el gran potencial del patrimonio para permitir una acción climática inclusiva. Además, pide a las comunidades que trabajen para salvaguardar el patrimonio de los impactos climáticos adversos, que trabaje para lograr un desarrollo sostenible, resiliente al clima, y que pueda reconocer la equidad y la justicia como dimensiones fundamentales de la acción climática. Consideramos entonces que es importante en este punto definir el concepto de emergencia, ya que, teniendo en cuenta la definición que nosotros demos, dependerán los criterios que se puedan adoptar para la gestión de riesgos. La Real Academia Española define emergencia como toda situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata. Otros textos la caracterizan como una situación imprevista y no programada, que añade un factor favorecedor a los procesos de vulnerabilidad. Las distintas situaciones que puedan afectar al patrimonio cultural abarcan una amplia tipología que dependen del origen, la naturaleza y la extensión. Se pueden señalar entonces 4 tipos fundamentales que llevan implícita una tasa determinada de destrucción o de daños y la necesidad de disponer o no de determinados recursos y diferentes acciones de rescate y recuperación. Estas categorías son accidente menor, desastre moderado, desastre mayor y catástrofe. Se entiende como riesgo todo aquel daño o pérdida esperada debido a la ocurrencia de un desastre natural, antrópico o una combinación de ambos fenómenos y que tiene como consecuencia la aparición de riesgos específicos o elementos de riesgo. Para poder establecer medidas preventivas y diseñar medidas de recuperación, es importante conocer cuál es el origen de los riesgos que pueden afectar el patrimonio en sus distintas escalas. Para esto es necesario establecer las causas, los escenarios y las situaciones que podrían producir esos riesgos. Los desastres entonces pueden clasificarse en 3 categorías, teniendo en cuenta su origen. La primera categoría corresponde a los naturales, que incluyen los desastres de origen meteorológico, como los huracanes, los desastres de origen climatológico, como las olas de calor, y los geológicos, como los terremotos. La segunda categoría corresponde a los desastres de origen antrópico, que incluyen aquellos originados por descuidos o negligencias, como una mala gestión, la deficiencia o falta de mantenimiento de las instalaciones, o aquellos de origen intencionado, como el sabotaje, vandalismo, terrorismo o situaciones bélicas. La tercera categoría corresponde a los riesgos asociados con el cambio climático, entre las que podemos mencionar el aumento de las temperaturas, cambio en los ciclos de hielo y deshielo, aumento de precipitaciones y eventos de lluvia más intensos, como también incendios forestales influenciados por el clima. En la segunda parte de la presentación vamos a profundizar los distintos riesgos a partir de estas 3 categorías y vamos a analizar 15 casos de estudio para ver cómo han impactado en esas ciudades. Entre los riesgos de origen natural se encuentran los terremotos y los deslizamientos de tierra, que generan daños en estructuras, desplomes, como también aludes. Los riesgos generados por los volcanes están asociados a daños de fuerzas físicas, nubes de gases tóxicos, lluvias de cenizas y también incendios. Los riesgos generados por maremotos, huracanes, inundaciones, tornados, nieve, hielo y lluvia están asociados con daños en infraestructuras urbanas, estructuras e instalaciones, inundaciones y biodeterioro en colecciones. Por otro lado, los riesgos generados por incendios se asocian a daños en las estructuras,
pérdida total o parcial de bienes culturales, destrucción de paisajes culturales. En la segunda categoría, los riesgos de origen antrópico, se encuentran aquellos accidentales como negligencia, errores técnicos, falta de mantenimiento y averías. Estos riesgos pueden generar sobrecargas en las redes eléctricas, cortocircuitos, incendios, filtraciones, pequeñas inundaciones, daños en las colecciones e inclusive el crecimiento de vegetación. Entre los riesgos de origen antrópico provocados se encuentran los bélicos, sabotajes, vandalismo, terrorismo, psicopáticos. Estos riesgos pueden tener un daño más selectivo o ser indiscriminados y alcanzar el total de una colección. Están vinculados también con el robo de bienes, la destrucción de bienes culturales o daños en la estructura de los edificios. Y en tercer lugar, encontramos los riesgos asociados al cambio climático. Algunos de estos ejemplos pueden ser el aumento de las temperaturas, cambio en los ciclos de hielo y deshielo, aumento del contenido de vapor de agua en el aire, aumento de los vientos, incendios forestales influenciados por el clima, cambios en la estacionalidad y la fenología, propagación de especies invasoras y plagas, menos precipitaciones, sequías, desertificación, como también aumento de precipitaciones y eventos de lluvia más intensos, eventos agudos de inundaciones costeras, aumento de la erosión en las costas, un aumento también del nivel freático, en algunos sectores la intrusión del agua salada, tanto como la acidificación del océano, y por supuesto un aumento en la contaminación. Cuando termine esta presentación, les vamos a compartir un link a un formulario para que ustedes mismos puedan analizar la ciudad en la que viven e indicar los riesgos a los que estaría expuesto el patrimonio de esa ciudad. Estamos viendo en la diapositiva unas capturas de las pantallas del formulario. Este formulario contempla 10 riesgos de origen natural, 10 riesgos de origen antrópico y 20 riesgos asociados al cambio climático. La propuesta es que todos ustedes puedan completar el formulario y al final de esta sesión del webinar podamos entre todos analizar los resultados para tener como un cierre de esta actividad. Muy bien, ahora me gustaría compartir con ustedes una serie de actividades que realizamos desde 2019 y algunos de los resultados que obtuvimos. A partir del trabajo colaborativo de ICOMOS Argentina, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata, la Iniciativa Patrimonio y Cambio Climático y la Fundación Ciudad de La Plata, pudimos dictar el curso Cambio Climático y Evaluación de Riesgo para el Patrimonio Cultural. Este curso tuvo 3 ediciones. La primera, en 2019, se realizó de forma presencial en el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, de la Universidad Católica de La Plata, en su sede en la misma ciudad de La Plata. Contó con el patrocinio del Fondo Nacional de las Artes y la participación de 50 profesionales de la región de La Plata y Buenos Aires. La fotografía que ven en pantalla es del último día de las actividades y fue tomada en la Sala Soldi del propio Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico para finalizar la etapa presencial del curso. Luego realizamos en 2020 y 2021 una adaptación del curso a un formato virtual y en esta ocasión participaron profesores de ICOMOS Argentina y profesores invitados de ICOMOS Japón, Irlanda, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda. Estas ediciones virtuales contaron en total con la participación de 80 profesionales que residen en más de 20 países en los 5 continentes. En esta presentación vamos a compartir con ustedes algunos de los resultados de las actividades realizadas junto con los estudiantes y los profesionales en estos cursos.
Como actividad integradora del curso virtual, los estudiantes y profesionales debieron realizar una evaluación de los riesgos que pueden afectar el patrimonio de una ciudad, y para esto consideraron tanto riesgos de origen natural como riesgos de origen antrópico y riesgos asociados al cambio climático. Tuvieron en cuenta una investigación sobre los eventos que habían afectado a su ciudad en los últimos 100 años, y evaluaron entonces los riesgos considerados de origen natural, antrópico y relacionados con el cambio climático. Una vez que habían determinado cuáles eran los posibles riesgos, tuvieron que realizar un estudio sobre la posibilidad de ocurrencia de los riesgos analizados y asignarles una calificación que iba desde 0, si no existía la posibilidad de que ese riesgo ocurriera. Si la posibilidad era muy baja, se les asignaba el valor de 1, y si la posibilidad era muy alta, le correspondía un valor de 5. Además, tuvieron que analizar el posible impacto de estos riesgos en el patrimonio de esa ciudad. Si no existía impacto, el valor era 0. Si el impacto era muy pequeño, el valor que le correspondía era 1. Y si era muy grave, le correspondía un valor de 5. Finalmente, sumando la posibilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto asociado a cada uno de ellos, determinaron la correspondiente magnitud de riesgo. Y en este caso, si la magnitud era 0, implica que no tendría impacto en la ciudad. Si el resultado de la magnitud es 2, implica que la prioridad es baja. Y así va aumentando hasta llegar a un valor de 10, que implica que el riesgo tiene una magnitud catastrófica. Para este estudio se analizaron una serie de 15 casos, 15 ciudades, localizadas en Barbados, Chile, Perú, Irlanda, Egipto, Suecia, Honduras, Argentina, Portugal, Estados Unidos y Brasil. Los casos de estudio fueron analizados por estudiantes y profesionales de la edición 2021 del curso virtual Cambio Climático y Evaluación de Riesgo para el Patrimonio Cultural. Sus nombres están disponibles en la diapositiva. Les agradecemos por el trabajo y por la posibilidad de compartir sus resultados en este momento. Entonces, la matriz de riesgo compila los resultados de la serie de casos analizados. Ustedes van a ver que en el sector izquierdo, la primera columna identifica el origen de los riesgos. El primer grupo de riesgos son los de origen natural, el segundo grupo de riesgos los de origen antrópico, y el tercer grupo aquellos asociados con el cambio climático. Cada una de las filas identifica a uno de los riesgos. Tenemos los 10 primeros de origen natural, los 10 que continúan de origen antrópico y los últimos 20 aquellos relacionados con el cambio climático. Luego, cada una de estas columnas que dice C1, C2, C3, así hasta C15, es cada una de las ciudades que se analizaron. Y cada una de estas celdas identifica la magnitud de riesgo resultado del estudio para esa ciudad. En este caso, si consideramos el caso 1, la magnitud de riesgo para terremotos es 7. Si consideramos para la misma ciudad, el riesgo de huracanes es 10, el riesgo de inundaciones es 10, el riesgo de nevadas es 0, y la magnitud de riesgo de incendios es 8. Con esa misma lógica podemos recorrer toda la matriz e ir identificando cuáles son las mayores magnitudes para cada uno de los riesgos. Las celdas de color verde indican que las magnitudes de riesgos son igual a 0, es decir, que no existe un impacto. Fíjense, tenemos desde un verde aquí hay una concentración de celdas con color verde en nivel 0. Las celdas de color amarillo indican que la magnitud de riesgo es 5, lo que equivale a un impacto moderado. Mientras que las celdas de color rojo indican que la magnitud de riesgo es igual a 10,
que significa que el impacto es catastrófico. Luego de hacer este análisis por cada uno de las ciudades, lo que hicimos fue sumar todas las magnitudes de riesgo asociadas a los riesgos naturales, es decir, si consideramos el primer caso, sumamos 7 más 5 más 6 más 4, más 10 más 10 más 5, 0, 10 y 8, y obtuvimos un resultado, que era la sumatoria de magnitudes de riesgo de aquellos de origen natural. Con el mismo criterio sumamos todas las magnitudes de riesgo de aquellos de origen antrópico, y luego hicimos una sumatoria de todas las magnitudes de riesgo de aquellos asociados con el cambio climático. Esa metodología se utilizó para los 15 casos. Eso nos dio como resultado el siguiente gráfico. Entonces, considerando la sumatoria de las magnitudes de los riesgos analizados para cada uno de los casos, se determinó el porcentaje de los impactos relacionados con los riesgos de origen natural, el porcentaje de los impactos relacionados con los riesgos de origen antrópico y el porcentaje de los impactos relacionados al cambio climático. Si volvemos a ver el caso 1, vamos a tener que la barra está compuesta de 3 colores. El primero indica los riesgos de origen natural, el segundo el porcentaje de riesgo de origen antrópico, y el tercero el porcentaje de riesgos asociados al cambio climático. Así podemos ir recorriendo cada uno de los casos, cada una de las barras corresponde a cada una de las ciudades analizadas, pero existe un resultado que es bastante evidente si analizamos que el sector de las barras de color amarillo o naranja está en algunos casos entre el 50%, en algunos en el 40%, en otros en el 60%. Podemos indicar, para sintetizar los resultados, que el impacto asociado a los riesgos vinculados con el cambio climático en los casos de estudio analizados representa entre el 40% y el 60% de los impactos totales, dependiendo cada una de las ciudades. Y esto es muy preocupante porque consideremos que inclusive en la actualidad los impactos que se están evidenciando son graves, pero es posible que a medida que aumente la concentración de gases de efecto invernadero, medio grado más o 1 grado más dentro de los escenarios que plantea el IPCC, estos impactos se podrían agudizar. Por lo tanto, los riesgos asociados al cambio climático, que en este momento, 2021, representan entre el 40 o el 60% en los análisis que realizamos, podrían aumentar significativamente en los próximos años si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante, considerando los resultados, indicar que la implementación entonces de estrategias de adaptación y mitigación es clave para poder reducir, por un lado, los impactos del cambio climático y por el otro, los riesgos asociados a esos impactos sobre el patrimonio cultural y natural. En este sentido, es posible implementar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático basadas en la protección, restauración, conservación del patrimonio. A continuación, voy a compartir con ustedes una serie de estrategias de mitigación que fueron propuestas por los estudiantes y profesionales que realizaron la edición 2020 del curso virtual Cambio Climático y Evaluación de Riesgo para el Patrimonio Cultural. Algunas de las estrategias de mitigación consisten en enfatizar aspectos de la gestión del patrimonio que estén alineados con los enfoques de la economía circular. Por ejemplo, se pueden promover las industrias culturales para mantener un consumo local desde cuestiones relacionadas con agricultura, producción artesanal y construcción sostenible. También se puede minimizar el impacto de las actividades culturales realizando compras de productos sustentables, productos biodegradables y productos reciclables. Además, es importante sensibilizar y capacitar a la comunidad mediante la realización de talleres educativos vinculados con el reciclaje y compostaje.
Otras estrategias de mitigación están asociadas con limitar el calentamiento global a través de la conservación del patrimonio y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ejemplo, se puede mencionar el potenciar el valor del patrimonio con enfoques integrales de cultura-naturaleza, plantar árboles nativos en los espacios culturales, incorporar energías renovables en sitios patrimoniales, de forma de reducir el consumo de las energías fósiles. También es importante considerar el carbono incorporado que existe en los edificios. Esto es, toda la energía que fue necesaria para la extracción de los materiales, el procesamiento de esos materiales, el envío hasta el sitio, la construcción del edificio, además de considerar el carbono generado en la etapa de operación. De esta forma, la evaluación del ciclo de vida en los edificios patrimoniales es mucho más abarcativa. El tercer grupo de estrategias de mitigación tiene que ver con aprovechar la creatividad y la visibilidad del patrimonio para innovar y exhibir medidas de mitigación. Algunos ejemplos son implementar sistemas de transporte eléctrico en áreas históricas para generar zonas libres de emisiones, implementar modelos de gestión sostenibles en los sitios de patrimonio mundial, considerar el turismo cultural y una adecuada planificación urbana y ambiental, incorporar en la página web de los sitios patrimoniales o culturales información sobre su huella de carbono y cuáles son las acciones que lleva a cabo esa institución para mitigar su huella de carbono y tratar de reducirla. Muchas de estas estrategias son relatadas por los propios autores en el documental Adaptación y Mitigación basadas en el patrimonio. Cuando comenzó el webinar pudimos ver el tráiler de este documental. En el año 2020, la Iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, junto con el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de la Universidad Católica de La Plata e ICOMOS Argentina, realizamos el documental Adaptación y Mitigación basadas en el patrimonio. En este documental, profesionales de distintos países reflexionan sobre la emergencia climática global y proponen medidas tanto de adaptación como de mitigación frente al cambio climático basadas en la protección del patrimonio. Consideramos muy importante que este documental se haya estrenado en el marco de Cultura por el Clima, que fue un foro mundial de las artes, la cultura y la acción climática basada en el patrimonio, organizado por la red Climate Heritage Network. Este documental está disponible en el canal de YouTube del Foro de Patrimonio Sustentable y tiene subtítulos en español, en portugués y en inglés. Lo pueden buscar en YouTube usando el hashtag patrimonio, adaptación y mitigación, y en pantalla también tienen los datos del nombre del canal de YouTube, así como del blog donde están publicadas una serie de noticias relacionadas con este documental y con otras actividades que hemos realizado. Me gustaría comentar también que una síntesis de los temas que desarrollamos en esta presentación fueron publicados hace pocos días en formato abierto en un artículo breve denominado Cambio Climático y Evaluación de Riesgo para el Patrimonio Cultural en la revista PH, que es editada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de España. Allí en la diapositiva pueden ver una captura de pantalla de la publicación y al pie el link por si quieren acceder. Si no, en el navegador pueden colocar los datos de la revista y fácilmente los van a encontrar. Para finalizar, quiero comentarles que en noviembre de este año se realizará en Glasgow, Reino Unido, la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP26. Desde la Iniciativa Patrimonio y Cambio Climático y el Foro Patrimonio Sustentable, estamos participando en la organización de una serie de actividades globales en el marco de Climate Heritage Network, de forma que en los próximos meses vamos a difundir estas actividades y cómo pueden ustedes participar de las mismas en las redes sociales. Los invitamos a seguirnos. En la diapositiva pueden ver, estamos en Facebook y en Instagram.
también estamos en Twitter. Pueden ver también las publicaciones que hagamos en nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna consulta, también aparece allí en la pantalla nuestro correo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Mauro. Realmente muy interesante. Y sobre todo el gran trabajo en red que están realizando, ¿no? Yo me ponía a ver que hiciste como un repaso de todo lo que ICOMOS había aprobado en las asambleas generales y recordaba justamente que esto es uno de los temas que está en el centro de nuestra actividad. Y realmente conformaron una red bien importante. Una pregunta que te quería hacer simplemente metodológica. Cuando tú presentaste, hicieron los casos, los 15 casos, cuando hablaban y presentaban las ciudades, ¿es desde la percepción de los que están, de los participantes? ¿O tenían determinadas, Lo que le pedimos, indicadores? lo que le pedimos a cada uno de los estudiantes o profesionales que realizó el curso es que seleccionaran como caso de estudio su propia ciudad, porque eso les daba la posibilidad de acceder a los conocimientos por su propia experiencia de ese sitio. Y además hicieron una investigación en artículos periodísticos y otras fuentes de información para poder determinar en un periodo de los últimos 100 años cuáles de esos riesgos habían estado presentes. Para cada uno de los 10 riesgos naturales, los 10 riesgos de origen antrópico y los 20 riesgos vinculados con cambio climático. Entonces, primero determinaron cuáles... Claro, es un proceso iterativo. Entonces, la primera parte del trabajo consiste en determinar qué riesgos podrían estar presentes en esa ciudad. Una vez que se determinan cuáles podrían estar presentes, en la segunda etapa del proceso se analiza con qué frecuencia podrían ocurrir los eventos asociados a ese riesgo. Y eso nos da un valor. Y en la tercera fase del análisis se determina qué impacto produce ese riesgo en esa ciudad. Eso nos da el segundo valor. Luego se suman la posibilidad de ocurrencia con el impacto asociado y nos da como resultado la magnitud del riesgo, que es lo que aparecía en la matriz. La matriz que tenía los colores, cada celda tenía un número entre 0 y 10. Ese número era la magnitud de riesgo, que es el resultado de todo este proceso. Que contado así parece simple, pero es un trabajo de muchas semanas. Bien complejo, y sobre todo lo particular de tu presentación y lo que gusta mucho es que es el estudio de casos, que es un resultado que se analiza en base a la ciudad, porque muchas veces, quizás, si nos ponemos a pensar, decimos, no, nosotros riesgos, bueno, no sé, no los vemos, no los visualizamos, pero al poner esto blanco sobre negro, de alguna manera estás con esta metodología empleada realmente, y sobre todo los factores, ¿no? Lo natural, lo antrópico y los que están asociados a cambio climático, realmente te permite ver y visualizar. Bueno, voy a leer preguntas. Antes voy a saludar a los que están hoy, nuestros fieles seguidores, que ya he visto varios. Nuestro saludo también de Argentina, de Avellaneda, ya me ponen el barrio y todo. Bolivia, Chile y Costa Rica, muchísimas gracias por acompañarnos. Y voy a leer las preguntas que acá tenemos de Daniel de León. Daniel es de aquí, de Uruguay. Aprovechando la foto, dice Daniel, de promoción de la charla y teniendo en cuenta que la obra de la Rambla Sur de Montevideo está asociada a la eliminación de las playas Patricio y Santa Ana, ¿cómo deberíamos evaluar hoy día esa obra bajo el punto de vista del binomio protección del patrimonio, riesgo por cambio climático? Está haciendo alusión a dos playas que se perdieron cuando se hace la Rambla en el siglo XX, ¿no? Es una pregunta del punto de vista histórico, y acá me centro de la historia, es un poco contrafáctica, ¿no? Porque estamos mirando en los años 30 con ojos y preocupaciones del siglo XXI. Y a veces es un poco riesgosa, pero bueno, te la dejo. Ese fue mi comentario previo. ¿La entendiste la pregunta? Sí, es compleja porque en esa época el concepto, primero no existía el concepto de desarrollo sostenible, y tampoco no se hablaba evidentemente de cambio climático.
Entonces, en ese sentido tenemos una cuestión teórica allí difícil de saldar. Sin embargo, sí podemos hablar del impacto que tienen sobre el deterioro de las costas el aumento de las temperaturas a nivel global. Y esto es muy evidente. En las últimas ediciones del curso tuvimos la posibilidad de que participaran profesionales que viven en estados insulares, viven en islas. Y hay una gran preocupación tanto a nivel de Naciones Unidas como de los propios estados insulares, porque tienen, por su situación geopolítica y la situación topográfica, una serie de situaciones que complejizan o que aumentan de alguna manera el impacto de los riesgos vinculados con el cambio climático, principalmente el aumento del nivel del mar, aquellos estados en la zona del Caribe, el aumento de las grandes tormentas y de los ciclones, y aquellos que están en el área del Pacífico, el aumento de los tsunamis y también vinculados con ello, bueno, la posibilidad del aumento de las erupciones volcánicas. Así que todas en particular los estados insulares y en general todas las ciudades próximas a la costa marítima e inclusive algunas próximas al Río de la Plata, como sucede con muchas ciudades en Uruguay y en Argentina, estamos muy expuestos a ese tipo de riesgos en particular, con impactos que ya se están midiendo. ¿Sí? No es que tengamos que esperar hasta 2050 para ver los impactos, ya se están registrando, sobre todo en la erosión de las playas, en la desaparición en muchos casos de la arena que fue depositada a lo largo de miles de años en las costas, y en los eventos climáticos específicos que mencionaba anteriormente. La Rambla, todos los años la Intendencia gasta muchísimo dinero en colocar nuevamente la losa de granito porque la sudestada la descoloca. Y me acuerdo que en Cuba también las fortificaciones siempre se ven expuestas a muchos, al cambio climático en realidad, bueno, y a todas las tormentas y los ciclones, cómo afectan a las construcciones coloniales. Bueno, aprovecho a saludar, que no lo hice, mil disculpas, al vicepresidente de ICOMOS Argentina, Mauro García, que por aquí nos está invitando a Patrimonio en Riesgo, sus desafíos, miércoles Patrimonio, ciclo 2, año 21, y pone determinación de riesgos para el patrimonio, y lo hace para llenar aquí, perdón, dije Mauro García, eras tú. No hay problema, Guillermo no hay García. problema. Quería saludar Guillermo a García está participando de la reunión, también exactamente. por eso. Sí. Mauro García pone el Google Doc, disculpen. Yo pasé el link para el formulario, para que puedan ir completando los datos de los riesgos en sus propias ciudades. Sí. Son tan amables que lo hacen, porque eso nos permitiría a nosotros, tú nos dijiste que aquí teníamos 10 factores naturales para llenar, ¿no? 10 antrópicos y 20 de cambio climático. Así que si les pedimos a todos, si son tan amables, de llenar ese formulario y que después entonces los vamos a analizar juntos, y esto es bien interesante porque es un estudio caso, lo hacemos rápidamente. Alberto Leira, a quien saludo, es muy interesante la charla. Me gustaría preguntarle si en algún país se ha logrado una protección efectiva desde las autoridades de gobierno. Gracias. Bueno, hay distintos países que están trabajando en planes que tienen que ver con la adaptación y la mitigación del cambio climático. Esa es la herramienta de gestión con la que se está trabajando fuertemente, son los planes de adaptación y mitigación. En el caso de Latinoamérica es un trabajo incipiente, pero países de Oceanía y de Europa sí han avanzado mucho más en ese sentido. También por esto que yo les comentaba de que han sentido los impactos del cambio climático desde hace algunas décadas, entonces han comenzado inclusive mucho antes de que se publicara la Agenda 2030 a trabajar en este sentido. Sobre todo Irlanda ha avanzado mucho, ellos tienen trabajos, si no me equivoco, de finales de la década de 1900, imagínense que nosotros estábamos ocupados en otras cuestiones, bueno, allí ya estaban trabajando en medir los impactos del cambio climático, entonces han desarrollado una metodología que bueno, después pueden consultar específicamente con ellos, pero que está publicada en los sitios oficiales para poder medir los impactos del cambio climático, y tienen planes de adaptación y mitigación muy interesantes. Australia ha trabajado mucho en este sentido también.
Bueno, en el caso de América Latina hemos empezado varios años después con esta temática, pero sí, no conozco específicamente el caso de Uruguay, quizás ustedes puedan opinar en ese sentido, pero en Argentina se está trabajando desde el año 2019-2020 en una política específica que tiene que ver con crear legislación con la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos de cambio climático. Se han articulado una serie de disposiciones y se ha convocado inclusive a las asociaciones civiles en un ámbito colaborativo a plantear sus visiones sobre la necesidad de la implementación y están trabajando de forma importante en ese sentido. Bárbaro, muy bien. Bueno, yo ya llené mi parte, ya lo llené, así que invitamos a todos a llenar el documento. El arquitecto Jack Mayes dice, tuve la oportunidad de conocer Dubrovnik antes de la guerra interna entre croatas, serbios y montenegrinos. Hoy los muros de esa espectacular ciudad costera de la vieja Yugoslavia muestran los vestigios de los impactos de las armas de guerra. ¿Existe la posibilidad hoy de prevenirse de este riesgo de tipo antrópico o no existe conciencia de este riesgo? Es una pregunta compleja. Yo creo que sí existe conciencia del riesgo que suponen las guerras. Lo que pasa es que hay factores que exceden a lo que nosotros desde las asociaciones de protección del patrimonio cultural o natural podamos tener injerencia. Hay factores políticos y económicos que originan esos conflictos. De hecho, desde mediados del siglo XX, UNESCO crea una convención para la protección del patrimonio en casos de conflicto armado. Así que no es un tema nuevo a nivel internacional, pero sin embargo han sucedido ya 7 décadas desde ese documento y los conflictos armados siguen siendo un tema que lamentablemente suceden con distintas motivaciones, pero sí, suceden. Lo que sí se puede trabajar muy fuertemente, inclusive ICROM ha desarrollado una serie de metodologías para, una vez que se determina el riesgo, priorizar aquellos bienes que necesitan ser rescatados. Inclusive la Asociación de Escudo Azul trabaja fuertemente con UNESCO, con ICROM y con las fuerzas de seguridad de los distintos países, para en el caso que ocurra lamentablemente una acción bélica, además de salvaguardar a la población, se pueda intentar proteger aquellos bienes de mayor valor cultural para esa comunidad. Inclusive hay metodología que propone sistemas de evaluación y de evacuación de los bienes, pero eso implica un trabajo muy importante de evaluación de riesgo primero y luego de desarrollar protocolos de evacuación. Así que es un tema complejo que nos demandaría varios webinars, pero es un tema muy interesante, sí. Hay acciones a nivel internacional. De hecho, esta documentación que yo mencionaba de ICROM está disponible en el sitio de ellos en muchos idiomas. Es un manual muy didáctico que va explicando paso por paso las acciones que hay que tomar y tiene ilustraciones para agilizar la comprensión de la metodología. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos pone aquí Raquel Lestreger, que fue nuestra ponente de la semana pasada, dice, en Uruguay hay Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y también hay un proyecto que está terminando ahora, que es el Plan de Adaptación, NAP por sus siglas en inglés, en ciudades, NAP ciudades y en costas, NAP costas, o sea que ahí está. Y Carolina Fiorelli dice, en Uruguay se está en la etapa de ajuste de un programa de Sistema Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La cuestión está cómo cruzamos esto con patrimonio. Nos queda todavía el desafío, ¿no? Ver cómo de alguna forma también se cruza e interviene el patrimonio. Bien, a ver si no me queda ninguna pregunta que yo me haya... A ver que tenemos otro mensaje. Una consulta, dice Carlos Manuel Rualanda. En las tierras altas o el altiplano de Bolivia se comenta sobre el incremento de rayos ultravioleta. ¿Tienen alguna referencia al respecto sobre el impacto en las personas y el patrimonio?
Bueno, la radiación tanto visible, ultravioleta e infrarroja, es considerado por dentro del Instituto Canadiense de Conservación como uno de los 10 agentes de deterioro para el patrimonio, ¿sí? Otro es la humedad relativa incorrecta, otro es la temperatura incorrecta, otros tienen que ver con robos, pero uno de ellos es el que nuclea radiación visible, ultravioleta e infrarroja. Es un tema grave. Hay muchas experiencias realizadas en cuanto a medición de niveles de radiación ultravioleta. Existen dispositivos que se llaman, luxómetros para medir la intensidad de luz visible y uvímetro para medir la intensidad de radiación ultravioleta. Muchas instituciones museales cuentan con estos dispositivos. Dentro del ICOM, de hecho, hay un comité que trabaja con conservación preventiva, se han realizado muchos eventos. El gran desafío es que si los bienes se encuentran expuestos en el exterior, es muy difícil poder filtrar los rayos solares. Entonces el nivel de degradación es muy acelerado. Distinto es si es una colección que está conservada dentro de un edificio, de un museo, de una biblioteca, de un archivo, que se pueden empezar a colocar capas de protección para esas colecciones. No sé, el caso específico que consultan lo desconozco, pero es un factor de riesgo real que está presente en todo el mundo, sin dudas. Bueno, no tengo ninguna pregunta que me haya quedado, así que me resta agradecerte nuevamente en nombre de ICOMOS Uruguay por compartir tu tiempo con nosotros, tu experiencia, y de alguna forma también incitarnos a la acción, que eso espero que podamos sumarnos prontamente a las redes y de alguna forma también estar viendo, ¿no verdad?, en qué manera nosotros podemos participar y reflexionar acerca del cambio climático. Recibís un sinfín de felicitaciones y nos agradecen también ICOMOS Uruguay, gracias desde Bolivia, y le digo especialmente a Lorna Reboledo, que dice, bueno, que por permitirles asistir en esta ocasión, tuvimos un problema de cupos, pero decirles a todos que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube institucional ICOMOS Uruguay, así que bueno, lo podemos estar de alguna forma difundiendo. Muchas gracias a todos por estar, con esto culminamos este segundo ciclo de Miércoles de Patrimonio, Patrimonio en Riesgo, y seguiremos entonces con nuevos ciclos. Muchísimas gracias, Mauro nuevamente, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto haber participado. Espero que hayan llenado el documento. Perdona, Adriana, antes que cortes, ¿cómo encuentro el documento? No lo estoy viendo. Mauro mandó un link que está en el chat. Haces clic en el link ese y puedes entrar al documento. Muy bien. Se te abre en el explorador de Windows. ¿Y lo mandamos por correo? ¿Lo mandamos por correo? Perdón, en realidad es un documento online, así que completan directamente allí, tienen que marcar unas casillas y al final hay un botón que dice enviar. Cuando usted presiona ese botón, nosotros recibimos la respuesta. Y le va a llegar a su correo también una copia de la información que nos envió, por si le interesa conservarla. Bueno, muchas gracias, Mauro y Ricardo. A usted. Muy buena la disertación, muy interesante. Muchas gracias, Mauro. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y como yo tengo el botón mágico que termina esto, lo termino ya. Chao.